Dictadura eliminará subsidio de electricidad para los hogares pobres y marginados en enero del 2020. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que el Estado de Nicaragua continúa restringiendo el derecho a la libertad de expresión. Situación de miles de exiliados nicaragüenses es crítica según organismos de derechos humanos. Oposición boliviana intensifica la protesta contra Evo Morales. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. El canal del Pueblo les saluda a Leticia Gaitán. Es el lunes 28 de octubre del año 2019. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse a través de nuestra página web www.ciennoticias.tv. La situación de miles de exiliados nicaragüenses es crítica, según algunas organizaciones de derechos humanos, quienes señalan que algunos ciudadanos duermen en parques y viven de la caridad en países de Centroamérica, como Costa Rica. Veamos el siguiente reporte de Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América. Cada semana Rosa Acuña se levanta muy temprano para preparar 100 nacatamales, una comida típica nicaragüense. El propósito de esta madre de 55 años es venderlos todos cada día, para enviarle el dinero ganado a sus dos hijos, quienes afirman que huyeron a Honduras por el conflicto sociopolítico. Yo les mando alimento cada 15 días. Yo busco cómo irles a comprarlo, o sea, poquito a poco, por lo menos la ganancia que yo tengo del nacatamal de hoy, yo me voy y yo miro qué le puede hacer falta. Rosa cuenta que su familia se involucró en las protestas contra el gobierno. El 17 de julio pasado, sus hijos cumplieron su primer año de exilio voluntario en condiciones difíciles. Ellos dormían en el muelle, están en una isla, pero ellos ahorita no están recibiendo ni una ayuda más que solo la mía. De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, como los hijos de Rosa, hay miles de nicaragüenses en similares condiciones, principalmente en países de Centroamérica. Muchos de nuestros conciudadanos están casi en una situación de indigencia, sin trabajo. Tenemos información que muchos ciudadanos nicaragüenses duermen en las calles, en los parques. Mientras tanto, algunos funcionarios, como el comandante de la Revolución Sandinista, Edén Pastora, insisten en que quienes huyeron del país intentaron deponer al gobierno del presidente Daniel Ortega. Son terroristas. Aprendimos que aquí había odio. No sabíamos que había tanto odio. Lo vimos hasta el 19 de abril del 2018. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, desde el estallido del conflicto, más de 70,000 nicaragüenses se han exiliado. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América, para 100% Noticias. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en seguimiento a la situación sobre Nicaragua señala que es urgente que la dictadura Ortega Murillo desmantele y desarme a los elementos gubernamentales. Veamos el siguiente reporte con Marta Irene Sánchez. Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas a pesar de la prohibición fueron arrestados y en la mayoría de los casos liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en su informe mensual de hechos registrados del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2019 sobre las violaciones perpetradas por el régimen orteguista contra los nicaragüenses, destaca el patrón de acoso y persecución por parte de las autoridades del régimen contra personas que fueron privadas de libertad en el contexto de las protestas del 2018, especialmente contra aquellas consideradas como líderes. El boletín mensual de seguimiento a la situación de Nicaragua señala que entre agosto y septiembre continuó el patrón de arrestos breves de menos de 48 horas por parte de la policía contra personas que protestaban o tenían la intención de llevar a cabo manifestaciones antigubernamentales. ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡García!
El boletín destaca que más de 70 personas fueron privadas de su libertad. La mayoría de estos arrestos se produjo sin orden de detención o sin que existiera delito flagrante, y las personas fueron liberadas sin cargo alguno al cabo de unas horas. Personas que habían participado en las manifestaciones de 2018, entre ellas algunas que abandonaron Nicaragua y que recientemente decidieron regresar del exilio, también fueron arrestadas por breves periodos de tiempo, subraya la oficina de la alta comisionada, quien además urge que las autoridades competentes adopten medidas eficaces para desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales, así como para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. El organismo de derechos humanos insta al gobierno de Daniel Ortega a que reanude un diálogo significativo e inclusivo, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de resolver la crisis sociopolítica que persiste en el país. El informe presentado por mi oficina ofrece una serie de recomendaciones sobre medidas concretas que considero deberían ser implementadas en el marco de un nuevo contexto de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Un diálogo que debe ser incluyente, sincero, transparente y basado en los derechos humanos. Mi oficina reitera su disposición para brindar el apoyo y la asistencia técnica necesaria para asegurar que las soluciones propuestas sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos. El boletín de la Oficina de la Alta Comisionada fue respaldado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Veamos a continuación el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. En el reciente informe bimestral de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se destaca que la policía orteguista mantiene el asedio y persecución sistemática de protestas ciudadanas. Michelle Bachelet también rechaza la decisión del orteguismo de negar el ingreso a la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, cuyo fin era establecer relaciones diplomáticas entre el gobierno y la oposición en Nicaragua. Demuestra la situación de que se sigue viviendo en Nicaragua, o sea, la represión continúa, las diferentes formas de actuación que está teniendo el Estado, el gobierno de Ortega Murillo, con relación a la población, a las violaciones a la reunión pacífica, las violaciones a los derechos humanos. Para la directora ejecutiva del CENID, Marlene Sierra, el informe recoge los datos específicos que ponen en evidencia el poco interés del gobierno en buscar una salida a la crisis de Nicaragua. Devela y da a conocer la falta de voluntad política del gobierno Ortega Murillo de querer buscar una salida hacia la situación de crisis que vive el país. Tenemos entonces que seguir denunciando esto. Claro, consideramos de que una de las formas que nos queda es la denuncia pública a nivel internacional como un método de defensa de los derechos humanos, y obviamente el mismo hecho de que estas denuncias sean recogidas por parte de los organismos internacionales, como es la Oficina de la Alta Comisionada, también da validez a esta denuncia que venimos haciendo los y las nicaragüenses en cuanto a decir que en Nicaragua nada está normal. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Con esto haremos una breve pausa, pero no se vaya porque ya regresamos con más informaciones. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Continuando con más informaciones, el Banco Central de Nicaragua anunció que la tasa de deslizamiento anual del Córdoba frente al dólar cambiará al pasar del 5 al 3%. Veamos el siguiente reporte.
A partir de noviembre, el Banco Central de Nicaragua reducirá la tasa de deslizamiento anual del Córdoba frente al dólar. Es decir, que el incremento del valor del dólar respecto al Córdoba pasará del 5 al 3%. Para el economista Luis Murillo, esta medida afectará la competitividad del país. Esta medida yo creo que es contraproducente porque viene a agudizar la pérdida de competitividad del país. Y prueba de ello es el hecho de que en el Doing Business, que es un indicador de competitividad del Banco Mundial, nuestro país cayó a la posición 142 de 190 países. Prácticamente creo de que esta es una medida de carácter populista en donde tratan de justificar el hecho de que a la mayor parte de las personas no se le dio aumento salarial y se le está tratando de atenuar la pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad?, vía el tipo de cambios. A pesar que el banco señala que la reducción del deslizamiento ayudará a recomponer el gasto agregado de toda la economía. No obstante, Roger Arteaga señala que la medida busca aplacar el impacto de la reforma tributaria y las reformas al seguro social. Un resultado y una consecuencia de que en febrero de este año el Banco Central y el Ministerio de Hacienda extrajeron recursos de la economía mediante una reforma tributaria que le quitó recursos al sector productivo y le quitó recursos también al sector consumidor, adicionado a la reforma del INS que también les quitó recursos al sector privado y a los consumidores, a los ciudadanos. Actualmente la tasa de cambio del dólar se cotiza en 33.6 córdobas. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. Continuando con más, la dictadura Ortega Murillo eliminará el subsidio a la electricidad que se establecía principalmente para aquellos hogares más pobres y marginados. Esta eliminación se realizará a partir del año 2020. Veamos el análisis que realiza el experto Oscar René Vargas. En el presupuesto de la República, General de la República para el 2020, se contempla la eliminación del subsidio eléctrico para los barrios pobres y los asentamientos marginales. Eso significa que si le agregamos el 16% de ahorita que hasta ahora hay de incremento de la electricidad, pero que se calcula que para el diciembre va a ser alrededor del 18%, esto significa que en el mes de enero la gente va a recibir, va a tener que pagar 18% por los incrementos mensuales que se han dado. Y como se elimina el subsidio, se va a duplicar el precio de la energía de los barrios pobres y de los sectores marginales, de los asentamientos. Ahora, estos son lo que se está cargando. De energía es como, digamos, una lluvia. La lluvia, las nubes se cargan para poder llover posteriormente. Esto es similar a lo que pasó en abril del 18. Muy poca gente decíamos, antes de abril del 18, que la cosa se estaba acumulando toda una serie de problemas que se manifestaban de manera aislada, pero que eran presentes. Dejan en libertad a Carlos Valles tras más de 48 horas en detención ilegal. El excarcelado político estuvo involucrado en un accidente de tránsito que dejó a una capitana de la policía lesionada. Los 3 días que estuvo en las celdas preventivas de tránsito, el detenido no recibió alimentos que le llegaban a dejar sus familiares. Veamos las declaraciones del excarcelado político Carlos Valle. Lamentable accidente, cualquiera lo tiene y bueno, salimos tranquilos, no hubo ningún problema, pues fue un accidente involuntario, no quería hacerle daño a nadie. ¿No te pasaron la comida? No me pasaron la comida, no me pasaron nada. La verdad que no, lo importante es estar libre, pues. No voy a quejarme por la comida, no me pasaron comida.
ni el viernes ni el sábado, creo que me pasaron ayer, sí. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos saliendo, muy arrogantemente, pues el jefe de policía de tránsito no me quiso dar información, simplemente me dijo que él ya había firmado, nos tomó foto al salir, pues nos dio salida por otro lado, la abogada estaba en otro lado, no la dejó pasar, pero bueno, lo importante es que mi papá ya está aquí, ya está libre, por así decir, y pues estamos esperando ahorita a la abogada. De cínicos calificaron los excarcelados políticos el pronunciamiento que emitieron los rectores de la UNAM León respecto a las protestas en Chile. Veamos el siguiente reporte, cortesía de Radio Darío. De cínicos han calificado a las autoridades de la Universidad UNAM León, quien a través de un pronunciamiento en días recientes demandaron el respeto a los derechos humanos sobre la crisis institucional que atraviesa Chile. El comunicado contradictorio de la Universidad UNAM León pide la libertad inmediata de las personas detenidas en esa situación, cuando guardó silencio mientras el gobierno de Daniel Ortega reprimía y apresaba arbitrariamente a sus estudiantes. Es un comunicado, además de mentiroso, cínico, es preocupante porque nace de una universidad que debe educar, no solamente en la ciencia, sino que en valores, en ética, en moral. Y lo primero es decir la verdad. O sea, ese comunicado le pones el nombre Nicaragua, dictadura Ortega Murillo y calza. Entonces ellos, por más que disfracen, la verdad el mundo la conoce y realmente asusta el grado de desfachatez y de irresponsabilidad académica ante sus alumnos, sobre todo, que es a quienes se deben, pero sobre todo a la sociedad nicaragüense porque están produciendo profesionales. Byron Correa Estrada, estudiante de odontología en esta casa de estudios, encarcelado por liderar las manifestaciones antigubernamentales en León, cuestiona a las autoridades universitarias por el silencio guardado tras la detención y expulsión de decenas de estudiantes en Nicaragua. Es un acto de cinismo que Flor de María Valle esté hablando o saque un comunicado hablando de otros países, de la problemática que se vive en Chile en este caso, pero no hable de la problemática que desde el 2018 tenemos como universidad y que venimos heredando. Yo le invito a Flor de María Valle a que pueda sacar un comunicado en el cual restituya los derechos de los estudiantes expulsados, de los estudiantes bloqueados y los que no han logrado poder matricularse en las universidades. Es un acto de cinismo que usted, señora, esté hablando de actos de violencia cuando los primeros en orquestar actos de violencia en nuestras universidades se llaman delincuentes del Q1 UNAM León, delincuentes maestros que usted tiene hoy metidos en las facultades dando clases. Es un acto de cinismo que usted llame a dialogar cuando nunca en la UNAM León se dio un espacio para dialogar con los estudiantes que estamos en protesta y aún seguimos resistiendo a los actos de asedio, de amenaza y de encarcelamiento por parte de las autoridades de esta universidad. La carta de la UNAM León, que sostiene 6 puntos de demanda, es llamada hipocresía inmensa por la estudiante de medicina Amaya Coppens, expulsada de esta universidad y quien hasta la fecha sigue a la espera de las autoridades universitarias sobre su situación académica. Coppens señala a la UNAM León de ser cómplice de la dictadura de Daniel Ortega. La estudiante de medicina criticó a la UNAM León a través de su cuenta en Facebook, señalándola de hipócrita al cerrar sus puertas a los estudiantes que buscaban refugio. Borró registros de notas, no nos deja acabar nuestros estudios, pero descaradamente denuncia violaciones de derechos humanos en otros países. Estas denuncias y exigencia de respeto a los derechos humanos son compartidos por nosotros. Ojalá mi universidad se solidarice también con sus estudiantes y con el pueblo de Nicaragua en general, señaló Coppens. Y continuando con más, este lunes tuvieron lugar nuevos enfrentamientos en las calles de La Paz y otras ciudades en Bolivia, en el inicio de una segunda semana de protestas como esto debido a los resultados electorales que dio como nuevamente reelecto al presidente Evo Morales. Veamos el siguiente reporte con la agencia internacional AFP.
Nuevos choques en las calles de Bolivia, en el inicio de la segunda semana de protestas contra la reelección del presidente Evo Morales. Los opositores desconocen el resultado, al considerar fraudulento el conteo de votos. Mientras tanto, desde el gobierno acusan a la oposición de promover la violencia. La disputa se ha volcado a las calles, donde se han registrado enfrentamientos entre los promotores de la huelga contra el gobierno y los simpatizantes de Morales. No nos conviene, se nos están haciendo la burla. ¿Cómo puede ser alguien que está comiendo tranquilo y decir que nosotros no somos nadie? Si esto no es el pueblo, ¿qué es el pueblo entonces? Pues nosotros lo pusimos, nosotros lo sacamos, señores. Porque en el voto 2019 que se ha votado, ha ganado nuestro presidente Evo Morales Ayma. Ellos es los que no quieren eso. Es por eso ese bloqueo. Morales, en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de golpe de Estado contra su victoria en las urnas. Para zanjar la crisis, el mandatario propuso una auditoría electoral por parte de la misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea, organismos que han propuesto realizar un balotaje. Ya estamos informados. ¿Qué están diciendo? Martes no debe pasar. Gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. Por cada reproducción que usted mira, usted está apoyando al periodismo independiente en Resistencia. También puede ingresar a nuestra página web www.ciennoticias.tv, donde también encontrará las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Ahora los dejamos con nuestros titulares. Dictadura eliminará subsidio de electricidad para los hogares pobres y marginados en enero del 2020. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que el Estado de Nicaragua continúa restringiendo el derecho a la libertad de expresión. Situación de miles de exiliados nicaragüenses es crítica según organismos de derechos humanos. Oposición boliviana intensifica la protesta contra Evo Morales.